Como ustedes saben, cuando se creó el juicio de amparo, un personaje importante fue precisamente Mariano Otero. Él propuso que este juicio de amparo se rigiera por un principio que fue el principio de la relatividad de las sentencias. Él consideraba que a través de esto solamente se podía, en las sentencias de amparo, dictar la protección hacia una persona a la que había promovido. Así que los efectos de la sentencia de amparo no tenían efectos erga omnes. Y sobre todo le preocupaba a Mariano Otero la circunstancia de que se resolviera en un juicio de amparo una norma general que se considerara inconstitucional. Entonces, con la finalidad de que la sentencia de amparo no tuviera efectos generales erga omnes, es que él propuso que fuera un principio del juicio de amparo la relatividad de las sentencias. De ahí que precisamente se haya denominado a este principio de la relatividad de las sentencias la fórmula Otero. En el fondo del asunto, lo que le preocupaba a este jurista es que se respetara la división de poderes. No podía el Poder Judicial dejar sin efecto el trabajo legislativo que habían realizado los diferentes representantes que habían sido elegidos democráticamente. Entonces decía, no podemos atentar con esto, que un poder invada o elimine o deje fuera a otro poder que sería el Poder Legislativo. De ahí que consideraba que solamente quien ocurriera el juicio de amparo podía tener la protección, aún tratándose de normas generales que fueran contrarias a la Constitución. Eso fue precisamente durante el siglo XIX. En 1920, por Kelsen, empieza a dar su doctrina, la doctrina kelseniana, y va tratando de establecer que debería de existir una supremacía constitucional. Y esta supremacía constitucional debería también de tomarse en consideración al momento de la división de poderes con la finalidad de resguardar la Constitución. ¿Y quién era el que iba a resguardar? Un tribunal constitucional que se dedicara a revisar que todos los actos de autoridad, incluyendo las normas generales, fueran sujetos a este control constitucional y poderlo revisar. De ahí que poco a poco se fueron transformando las diferentes constituciones de todo el mundo y se fueron estableciendo tribunales constitucionales que velaban por este control constitucional, y esto fue generando una necesidad dentro de la academia y la doctrina mexicana que reclamaban que nuestro sistema de control constitucional era imperfecto porque no se expulsaba del ordenamiento jurídico objetivo aquellas normas generales que eran contrarias a la Constitución. Esta idea de Mariano Otero desde el siglo XIX, precisamente el respeto a la división de poderes. Fue a través de la reforma que hizo el presidente Ernesto Zedillo, le dio mayor presencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un tribunal constitucional, y por eso a través de esta reforma constitucional se le dio la oportunidad para que muchos problemas que antes se resolvían de manera política se resolvieran de manera jurídica. Y creó en el artículo 105 constitucional las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales que tenían la oportunidad de declarar la invalidez general con efectos generales sobre una norma general. Ya con esta nueva facultad que le da la Suprema Corte de Justicia, con estas controversias constitucionales y estas acciones de inconstitucionalidad, que se abre la oportunidad para que se pudiera considerar que el juicio de amparo, en casos muy especiales, pudiera tener estos efectos generales, efectos erga omnes. Esta situación no se pudo concretar hasta que vino la reforma constitucional en materia de amparo del 2011. Y con la nueva ley de amparo del 2013 fue cuando se instituyó la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Me parece que todos estos elementos históricos nos pueden perfectamente ubicar sobre cuál es el origen de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad.